tal? ¿Cómo Hola está? Andrés, ¿cómo estás? Hola a Muy bien. todos. Estamos muy contentos de tenerte y que este momento también es histórico, poder registrar todas las cosas que han ocurrido en el teatro y más con una persona tan importante en la escena local como es usted. Gracias. Comenzamos con las preguntas. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al arte? ¿Podría contarnos un poco sobre su formación? Bueno, dedicada al arte llevo alrededor de 40 años más o menos. Yo empecé cuando estaba en cuarto de bachillerato, empecé a hacer teatro en Amigos del Arte de la ciudad de Pereira. Gracias a que Jairo Santa, discípulo de Antonieta Mercury en aquella época, fue a varios colegios oficiales, entre ellos la Inmaculada, donde yo estaba en cuarto de bachillerato, y pasó por los salones preguntando quiénes deseaban ingresar al grupo de teatro infantil y juvenil de Amigos del Arte. Yo salté, brinqué, se me aguaron los ojos de la felicidad. Y me apunté pues de primera, con una emoción y una efusividad increíble. Y después yo no sabía por qué me había dado esa emoción, porque yo ni siquiera sabía que era teatro, yo nunca había visto una obra de teatro. Entonces igual empecé en el teatro. Y bueno, entonces yo invité a mis dos hermanas para que hicieran parte también de ese proceso, Marta Liliana y Sandra, si no estoy mal, y también fueron parte de ese proceso de teatro. Martica protagonizó siendo el Principito y yo hice el Geógrafo y la Flor. Con esa obra pues fuimos a diferentes barrios, a diferentes comunidades de Pereira, de la zona urbana y rural. Y fue un proceso pues lindo que hizo que yo decidiera que mi proyecto y sentido de vida era el teatro. Una vez dentro del el proceso nos preguntaron qué persona de su familia ejerció una influencia y les dio como esa pasión por el teatro. Y yo dije, ay, yo no sé, nadie, en mi casa no hay nadie. Cuando yo después me puse a ver, yo dije, pero ¿cómo así que nadie? Mi papá es poeta, escribe, es declamador de poesía clásica, él era abogado y escritor, y como abogado ejercía como juez, y era declamador apasionado de Pablo Neruda, de Porfirio Barba Jacob, de José Asunción Silva, en fin. Y después al mucho tiempo me di cuenta que mi abuelo Adán, el padre de mi papá, también había sido, además de ser arriero cafetero, había sido de la banda de músicos del pueblo, de Apías, si no estoy cambiando, ojalá que no sea así. En todo caso, de uno de los pueblos de Risaralda, él era miembro de la banda de músicos, y entonces ahí hay como una parte genética, ¿no? Y mi mamá tenía el don de la modistería y trabajó muchos años en nuestra infancia como modista. Y después, a los muchos años, con mi proceso profesional teatral, fue la confeccionista de mis vestuarios, tanto ella como mi tía Marlene. Ya cuando vine a trabajar acá a Pereira con el Instituto de Cultura. Bueno, después de esta formación en Amigos del Arte con Jairo Santa, por una circunstancia personal laboral de mi padre, como yo ya había decidido que mi proyecto y sentido de vida era el teatro, y mi padre y mi madre les tocó decirnos a las mayores, bueno, ya les va a tocar trabajar de día y terminar su bachillerato en la noche. Nosotros terminamos bachiller comercial en la Inmaculada. Entonces yo ya tenía decidido el teatro, entonces llamé a una tía que se llama Alicia en Bogotá y le dije, tía, si usted me colabora, me da la dormida, la comida, el movimiento artístico al cual Jairo se iba para Bogotá también, me daría beca en un colegio
y en contraprestación yo por las tardes les servía de auxiliar contable y por la noche iba a los ensayos de teatro. Entonces todo me salió súper bien y después en ese proceso fui invitada a un montaje que se llama Medea de Eurípides, gracias a mi prima la psicóloga que estaba estudiando en la Universidad Inca y era compañera de estudio de un actor que participó en ese montaje a nivel protagónico y el director era Alfonso Graíño, un español, y me invitaron a hacer audición para los coros de las mujeres y gané y me fue excelente. Y de allí fue el puente para que la esposa de él un día me dijera, yo un día iba por el centro y dije, ve, voy a saludar a la esposa del maestro, lo fui a saludar y me dijo, hijita, ¿y a usted no le gustaría estudiar en la escuela de teatro? Yo pues, ni forro de la escuela de teatro. Entonces yo, ay, ¿cómo así? Me dijo, sí, hoy se vence el plazo para ir a inscribirse. Inmediatamente me fui a la Jiménez con Octava, la escuela de teatro del distrito que queda en Bogotá, y en esa época la dirigía Jairo Aníbal Niño. Me inscribí, hice el monólogo antes del desayuno de Anton Chekhov y pasé y estudié en esa escuela de teatro del distrito durante 6 años. Pero lamentablemente en esa época no estaba adscrita a una universidad, solo existía la ENAD que estaba legalmente como plegado y la mía todavía no. En el país en ese momento no habían escuelas legalizadas con universidad. Entonces era muy válido, después me sirvió mucho para mi hoja de vida, como me apasionaba la pedagogía teatral, estudié paralelamente en un instituto de pedagogía infantil porque yo quería enseñar teatro a niños. Entonces, estudiando la pedagogía infantil, uní las dos cosas, porque yo me di cuenta, acá yo en la escuela estoy aprendiendo a hacer teatro, pero no estoy aprendiendo a transmitir el conocimiento a los niños. Y es algo que me apasiona innatamente. Entonces después trabajé en varios colegios, en universidades, mientras iba terminando la escuela y fui nutriendo mi hoja de vida tanto como actriz, como estudiante de teatro, como docente. Otra capacitación que tengo es ya en los festivales del Festival Iberoamericano de Teatro. Siempre asistí a talleres de formación, además de ver obras en cada uno de los festivales. Cuando me vine a Pereira, que mi hija tenía unos 3 mesecitos en el año 88, empezamos a hacer teatro. Yo dirigí el grupo de teatro del Club Rialto, dirigí el grupo infantil de la Corporación Biblioteca Pública que funcionaba donde es el ferrocarril, ahí en el Parque La Yarrera, y que después fue Instituto de Cultura y después ya hicieron otra cosa y después institucionalmente fue la Secretaría de Cultura a nivel municipal. Entonces en la Corporación Biblioteca Pública dirigí el grupo infantil, montamos Dulcita y el Burrito de Carlos José Reyes que la estrenamos en el Teatro Santiago Londoño. Los ensayos de esa obra los hicimos cuando el teatro estaba en obra negra. En el lobby del teatro, en cemento, ahí ensayábamos. También montamos la obra Mafalda y Pombo en el teatro, con ese mismo grupo infantil. Y en la época en que no había como ensayar, porque todo estaba en obra negra, ensayábamos en Fiducentro, en el tercer piso nos prestaban, o en el parque. Y pudimos estrenar en el Santiago Londoño e ir a comunidades a presentarnos en barrios, en zonas rurales, y teníamos mucho pues, apoyo. Después montamos la Fundación Cultural Crearte, que a nivel organizativo pues, ha sido pues, como una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida desde hace 30 años. En 1990 la conformamos con Francisco Mejía, mi esposo, y un grupo familiar
para dar apertura a un movimiento artístico y ofertar servicios a nivel tanto de formación en las artes escénicas como la coordinación de eventos culturales, la intervención psicosocial a través del arte y otras acciones que puede hacer Crearte. Tuvimos sede en la calle 17 con carrera cuarta durante 5 años y allí hacíamos escuela de formación artística integral. Llegamos a tener alrededor de 70 alumnos en las épocas de vacaciones y en las épocas escolares se hacían cursos en horario extraescolar en las tardes, iban 2 veces por semana y los niños rotaban por las diferentes áreas artísticas, veían teatro, títeres, música, artes plásticas y se entrecruzaba en todas las áreas para hacer un producto final de año. Entonces, además de la Escuela de Teatro del Distrito, talleres en los festivales, diplomados, a todos los diplomados que ha ofrecido el Ministerio de Cultura acá en la zona del eje cafetero he ingresado, de pedagogía artística, un taller nacional de dirección escénica marcó mi vida profesionalmente, increíble, porque fue un taller que dirigió Colcultura y Dimensión Educativa en el año 91 y 92 y lo hicimos con 30 invitados de diferentes ciudades del país. Recibimos una capacitación en un hotel campestre en Fusagasugá durante 2 meses y después un mes más en Bogotá yendo a los diferentes teatros para adquirir conocimientos ya de la parte técnica a nivel escénica. Ese taller a mí me formó mucho y de ahí nació ANDE Colombia, Asociación Nacional de Directores Escénicos, de la cual hago parte desde ese entonces, y ha sido pues como un sello que me ayudó a entender la importancia del teatro interdisciplinario y la importancia de hacer una preproducción, producción y postproducción de las puestas en escena. Por un instinto personal y por un estilo personal, mi metodología ha sido aprender haciendo. Un día, Deni, que es una exalumna mía de la primera promoción, me dio el ejemplo y se metió a Psicología Social Comunitaria en la UNAD y yo dije, ay, mira, qué tan rico que exista semipresencial, porque viabiliza que uno trabajando pueda hacerlo, porque eran los fines de semana. Y la psicología a mí siempre me había gustado y lo veía como una alternativa muy importante para mi formación porque adquiriría elementos para fusionar un poco el trabajo de manejo de grupo, el trabajo de investigación de la psicología del actor, de la psicología de los personajes, de mis trabajos de intervención psicosocial a entidades para hacer obras con temáticas de prevención. Desde Crearte habíamos hecho unos 4 montajes para la Secretaría de Salud sobre prevención y hacíamos unos trabajos con la técnica de foro teatro que fue maravilloso. Entonces esos campos más que todo y los diplomados, ¿no? De pedagogía teatral, laboratorio de formación el cuerpo pensante del actor en Vara Santa, con la maestra Beatriz Camargo, el biodrama y biodharma. Eso han sido como mis puntos de apoyo fuerte. Hablando un poquito de esto del teatro foro, ¿cuál considera usted que es la importancia de esto en las presentaciones teatrales? ¿O qué le aporta el teatro foro a las presentaciones? Bueno, el teatro foro consiste en una técnica en donde la obra tiene un propósito de identificación con el espectador de alguna temática específica y una vez se termina la obra, el espectador, además de poder opinar, preguntar a los artistas cosas sobre su proceso, lo más importante es que esté tocado emocionalmente sobre la temática y haya identificado
anhelos, deseos, necesidades de transformación y tiene la oportunidad de solicitarle a los actores cambiar alguna escena, transformar algún final, alguna subescena o algún aspecto del personaje. Ese es el teatro foro, porque es muy diferente que se hace programación teatral desde Crearte. Yo lideré varios años el programa Viernes de Teatro, ya desde este año ya es como persona natural ante la Secretaría de Cultura, coordino el programa Viernes de Teatro, pero antes que lo hacía Crearte, oficializamos conversatorio posterior a cada obra, pero no era porque cada obra estuviera montada para hacer la técnica foro, sino que se propiciaba un momento de conversación posterior a la obra para interactuar los espectadores con los artistas sobre su proceso, donde podían los espectadores manifestar qué habían sentido, qué inquietudes tenían, qué querían conocer del director, del dramaturgo, de los actores, del concepto sonoro o luminotécnico de la obra, o de la imagen visual de la obra, de la dirección de arte, en fin. Claudia, quiero que nos cuentes acerca de esos referentes que han hecho un hito en tu historia desde tu formación y desde tu qué hacer y desde tu ser. Bueno, puedo nombrar a Stanislavski como corriente que llegó a mi vida a través de la maestra Svetlana Petkova cuando montamos la casa de Bernarda Alba y que me interesó mucho trabajar en la formación de actores, también y en la creación de personajes y demás. También marcó algo muy importante en mi vida en el Taller Nacional de Dirección Escénica, el aporte que nos hizo Claudio Di Girolamo, que es un maestro chileno que nos aportó en ese taller el trabajo de ritual teatral. Específicamente, en el año 2019, Crearte obtuvo una beca con el Ministerio de Cultura para montar esta creación teatral y la hicimos en la finca Pachamama, en el corregimiento de Arabia. Y es ofrecer una experiencia de vida. E investigamos a Clarisa Pincola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Escogimos del capítulo 3 trabajar la intuición y la iniciación y entrecruzamos acciones rituales entre los oficiantes, que somos los artistas implicados, y los participantes, que son los espectadores que se vuelven parte protagónica de esa experiencia de vida. Es un trabajo bellísimo, aspiramos en el 2021 estarla circulando. Entonces ella es un gran referente, Clarisa Pincola Estés, y El Camino del Artista, de Julia Cameron. A nivel teatral, gracias al taller que tomé del cuerpo pensante del actor con Fernando Montes en sí para mí es un referente del Teatro Vara Santa de Bogotá, y la escuela de él es de Grotowski. La maestra Beatriz Camargo, que llenó mi alma cuando vino acá a dirigir un laboratorio. Ella tiene un trabajo que se llama El Biodrama y el Biodharma. Es un trabajo muy desde la interioridad, muy desde el estar en el aquí, en el ahora y en el entorno, en la madre tierra. Y la maestra fue muy hermosa, y después de ese laboratorio que hizo acá en Risaralda, me invitó becada una semana en el taller internacional que ella hace una vez al año en La Maloca, en Villa de Ley. Bueno, la Fundación Cultural Crearte surgió porque yo vivía en Bogotá, había ido y vuelto en varias ocasiones a Bogotá, y en la última ocasión estaba en Bogotá dando clases de expresión corporal en el Colegio Colsubsidio, y en ese entonces dirigía el Instituto de Cultura Alex Mejía y el Teatro Santiago Los Noño Norberto Bon.
Ellos, como parte de la alcaldía, que manejaban la parte cultural, quisieron hacer un grupo de teatro y preguntaron, estuvieron indagando, y Ricardo Núñez, el titiritero chileno que me conoce hace muchísimos años, me referenció por mi trabajo y me llamaron, mandé mi hoja de vida, me entrevistaron y me dijeron: Claudia, queremos que usted dirija el grupo de teatro del municipio. Y yo analizando mucho, yo les dije: es más importante para Pereira crear la escuela de teatro que un grupo cerrado. Y como hay una necesidad de ser grupo y crear montajes año a año, entonces les vendí la idea de que hiciéramos el grupo escuela teatro, o sea, una escuela pero con estructura de grupo. Por lo tanto, les planteé un programa que cada 5 semestres hubiese una nueva promoción. O sea que había convocatorias, se armaba un grupo para que estudiaran 5 semestres, a los 5 semestres se abría la otra convocatoria y así pude dirigir 6 promociones a 5 semestres, trabajando todos los días, de lunes a viernes, de 2:30 a 5:30, o sea 3 horas diarias, 15 horas a la semana, y hacer un trabajo profesional porque el programa estaba estructurado con 2 profesores de apoyo, uno de técnica vocal, uno de cuerpo especializado, y yo dirigía la parte de actuación, expresión corporal, investigación, puesta en escena, y entonces se hacía un trabajo interdisciplinario. Estaba concebido la producción de la obra, de que hubiese una persona especializada que yo pudiera llamar para que hiciera diseños de vestuario, de escenografía, de maquillaje, de peinados, que hubiese una persona encargada de la parte de diseño para la publicidad, los impresos. Entonces era una concepción integral, que aunque fuera escuela, había la posibilidad de sacar un producto escénico, y así ofrecí que con el grupo escuela cada agosto cultural ofertábamos una obra para estrenar en el Santiago Londoño. Bueno, sigo trabajando con AINCO, con el elenco de Teatro La Matria, que está conformado por Denis Joana Gudelo, por Maribel Hernández, Olga Sierra y mi persona. Estamos en un montaje que se llama Atrabilis cuando estemos más tranquilas, dirigida por Miguel Ángel Rodríguez, y en alianza con Crearte se logran hacer algunas acciones de apoyo para sacar avante los proyectos de La Matria, que con ellos hicimos En la mitad del océano. Claudia, ¿por qué considera que se debe seguir haciendo arte en una ciudad como Pereira? Porque Pereira cada vez ha tenido un mayor desarrollo, han surgido nuevas generaciones, han surgido de cada escuela de formación, de cada etapa, han surgido nuevos grupos, los grupos que habían de antes se han ido fortaleciendo. Los grupos existentes, gracias a las convocatorias de concertación y estímulos de la Secretaría de Cultura, han podido ir cualificando su labor y madurando para hacer sus producciones escénicas, para proyectarlas. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar el proyecto o la idea de sus sueños, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo haría una sede de Crearte con un salón inmenso de madera, espejos con cortinilla para cuando no se necesite el espejo, para hacer trabajo de entrenamiento del actor, del danzarín, porque yo lo veo interdisciplinariamente, entonces que allí se puedan hacer todo tipo de talleres de formación y de ensayos. Un espacio como de sala de teatro y de expresiones escénicas alternativas, donde la gradería sea modular pero cómoda, que se pueda poner a veces en herradura, a veces en círculo, a veces en los 2 laterales, para hacer teatro con diferentes ópticas a nivel espacial.
Obviamente el espacio de la Biblioteca Livia Leiva, que es un trabajo que ha hecho mi esposo durante muchos años. Francisco Mejía ha sido un pilar fundamental en toda nuestra historia de 30 años en la Fundación Cultural Crearte, y uno de sus trabajos ha sido ese, más sus creaciones musicales. En ese espacio, sería eso, sede y laboratorios creativos. Listo, Clau. Y la última pregunta, un poquito más personal. ¿Qué ha significado el arte en su vida? Para usted, ¿qué significa el arte? Bueno, el arte en mi vida es el todo, es mi esencia. Mi proyecto y sentido de vida ha sido el teatro desde los 14 años que lo conocí, y me quedé en él como un estilo de vida, como una decisión de vida. Yo considero que uno debe pensar y actuar en la misma dirección. ¿Cómo es? Sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Entonces, yo desde el comienzo decidí que el teatro iba a ser mi carrera y mi oficio, y después quise combinarlo con la psicología. También estudié la profesionalización de Colombia Creativa en convenio con la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Cultura, y estudié artes representativas en la Universidad de Antioquia. Pero sin embargo, siempre mi esencia de vida ha sido por pasión innata la pedagogía teatral, por decisión profesional ya con la formación, la dirección escénica, por pasión, aunque no sea el mayor fuerte mío, el amor a la actuación y la gestión cultural, que es algo necesario. Yo me considero buena gestora cultural. Ha sido más por una necesidad de posibilitar, darle vida a los proyectos. Si no se gestionan, pues no se pueden ejecutar, porque si no se consigue presupuestos para ejecutar, pues no se hacen viables. Entonces, viabilizar implica gestionar, y para ello también, cuando hubo un diplomado en gestión cultural acá en Pereira de la Universidad Javeriana en convenio con Ministerio de Cultura, allí lo hice, y antes lo había ejercido simplemente por una intuición, y porque gracias a mi trabajo, a mi entrega, en lo que yo hacía bien hecho, se contaba conmigo en empresas tanto oficiales como privadas, y esto fue dándome una formación en ese campo de la gestión cultural.